Jeremías 29:11. Dice Jeremías 29:11, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Tengo la versión Reina Valera contemporánea. Dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Está hablando Dios a través de Jeremías el profeta. Dice, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. O sea, en la mente del Creador hay planes de bien para ti y para mí. Por eso hace rato que estábamos declarando, solo tú eres santo, el poder es tuyo, la gloria es tuya, el reino es tuyo. Estamos declarando cosas poderosas. Le estamos hablando a nuestro subconsciente. A ver, voy a preguntar algo, no me contestes. Pero cuando tú la riegas, dices, ay, mensa, ay, qué tonto. O sea, te dices a ti mismo. Sabes que cada palabra que tú hablas, tu subconsciente la registra, porque fuimos diseñados. Déjeme tantito terminar, señora Pilar, porque fuimos diseñados, fuimos diseñados. Entonces, en ese diseño que nosotros tenemos, ¿verdad? Cada cosa que tú dices en contra tuya, ay, menso, estúpido, tarado, y otras cosas que no puedo decir aquí en el micrófono. ¿Sí o no? Tu subconsciente las está procesando y las almacena, y las almacena. Y se crea un sistema de creencias que te va a limitar. Porque te has dicho tantas veces, tonto, tonto, no puedo, mira, soy un tarado, yo no nací para esto de plano no se me da, entonces te estás limitando. Pero los pensamientos de Dios aquí dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Él sabe los planes porque Él antes de que tú nacieras ya tenía un plan para tu vida. Entonces, dice aquí, son planes de bien. Y cuando decimos santo, estamos declarando que podemos confiar en un Dios donde no hay corrupción. Santo quiere decir apartado de toda corrupción, de todo mal. Tú puedes confiar 100% en Dios, plenamente en Él. No importa lo que las circunstancias vengan, ¿verdad? A tratar de moverte, tú puedes confiar en Él. 100%. Puedes confiar en su palabra, 100%, porque Él es santo, Él no miente, Él no te va a dejar colgado, ¿verdad? Él no te va a quitar la escalera y colgado de la brocha, ¿verdad? Entonces, en Él puedes confiar, 100%. Por eso le decimos que Él es santo. Ahora esa naturaleza ya está en mí. Y dice aquí, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Así que iglesia, el anhelo y el diseño del corazón de Dios son familias estables, bendecidas, llenas de paz, de armonía y tranquilidad, familias seguras, unidas, llenas de amor y de todo bien preciado, dice la Biblia, porque Dios tiene planes buenos para ti. Amén. Nunca en la mente del Creador pasó la idea de ver familias inestables, inseguras, en la miseria, con enfermedades. Ese no es el plan de Dios. Dios nunca tuvo esos planes. Ahora, si ya llegamos a Cristo así, ¿verdad? Un poquito medio amolados, ¿se entiende? Vamos a entrar en el proceso de restaurarnos. Y de eso se trata este tema. Familias exitosas, porque mira, nuestra visión está allá, me parece, sí está ahí, ¿verdad? Anunciar y enseñar verdades, las verdades de la palabra de Dios, tienen el poder de transformar vidas y de reformar familias. Así que en la mente de Dios está que tu familia sea reformada, que tome la forma del reino, que tome la forma de los modelos del reino, que sean modelos importantes, fuertes, que puedan transmitir un legado a la siguiente generación. En la Biblia yo veo una mujer llamada Eunice y Loida, la abuela y la mamá de Timoteo, un joven llamado Timoteo. ¿Sabes? Pablo le escribe una carta y les dice, desde la niñez fuiste instruido, desde la niñez te enseñaron las escrituras, desde la niñez fuiste formado en carácter y valores. ¿Sabes? Loida tenía un esposo que era griego, no era creyente.
Aún contra eso, algunas escrituras, historiadores dicen que estaba separada del esposo. Y aún contra eso, Loida fue muy entendida y transmitió un legado importante, porque Timoteo se iba a convertir en un eje principal en el brazo derecho de Pablo, el apóstol, para que se pudieran escribir todas estas cartas. ¿No es tremendo el llamado que tienen nuestros hijos? Pero nosotros tenemos que no ver nuestra circunstancia, sino hacer lo que tenemos que hacer. No hemos venido a ser parte de alguien tan grande, a unirnos a alguien tan grande para no trascender en esta vida. Tú y yo tenemos un propósito en esta vida. Amén. Y por eso estamos aquí. Así que una vida abundante que no me costó a mí nada, yo no hice nada para que pudiera ser una realidad, yo ni siquiera andaba pensando en eso, yo no la pedí, yo solo pedía libertad, pedía que fuera feliz, que estuviera estable mi vida, porque era un remolino, era una revolución, y Él me dio una vida abundante. Juan capítulo 14:6, Jesús le dice a los discípulos, yo soy la vida. Ahí están los fariseos también. Dice Juan capítulo 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de conectarnos con el reino, la única manera de conectarnos con el rey, la única manera de conectarnos con lo eterno, con lo espiritual es a través de Jesús. Cuando tú te unes a Jesús, te unes al Padre. Cuando te unes a Jesús, te unes al Espíritu Santo. Cuando te unes a Jesús, todo el reino, te has unido al reino. Eres heredero de ese reino. Tienes acceso a esa autoridad y tienes acceso a ese poder. Así que las escrituras nos revelan verdades que transforman vidas. En Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante. ¿Cuántos tienen esa vida abundante? Pues como que me falta, pastor, ahí en mi cuenta de banco. No hablo de esa vida abundante. Si me sacara la lotería, si yo tuviera el esposo ese que anhelo, me case con alguien así, entonces sí sería abundante. Nada define la abundancia, solamente que tú te unas a la abundancia que está en Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Va a mermar tu economía, va a mermar tu salud, va a mermar tu tiempo, tus talentos, tus habilidades, te va a distraer. En estos aparatitos, en el mío, yo creo que todos son inteligentes, traen una estadística de cuánto tiempo pasas ahí. ¿Qué dice la estadística de tu teléfono celular? ¿Cuánto tiempo pasas ahí? A menos que seas un influencer, que a eso te dediques. Y el ladrón está mermando. Dice aquí, él vino para hurtar, matar y destruir. Esa es su finalidad, su propósito. Mira, hay un gran engaño porque cuando llegamos a Cristo decimos, ya soy salvo, ya tengo la salvación. Pero ahí empieza una tremenda batalla, que si no estamos atentos, que si no somos entendidos, entonces el enemigo va a empezar a mermar, a mermar, a mermar. Porque si Dios quería hacer grandes cosas conmigo mientras era joven, pero yo anduve disperso, iba y venía, me congregaba y no me congregaba, ¿verdad? Si me discipulaba, luego no, y después me metí en otras cosas, me alejé, luego regresé, y se pasaron los años. Y ya de grande, más grande, ahora sí ya te entendí, Señor. Pero el Señor dice, ya no tienes las mismas fuerzas de antes. Por eso te llamé en tu juventud. Por eso te llamé cuando estabas más chavo. Todos los chavos, digan amén. Primera de Timoteo 6:17. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo.
Porque parece que Timoteo, como un joven, pues tenía 20 años. Imagínatelo al Tim. Puede ser que las cosas que estaban sucediendo, que acontecían, lo distraían. Él era de un padre griego y de una madre judía, ¿verdad? Y había cosas que le rodeaban, su cultura era más griega que judía, ¿verdad? Timoteo a sí mismo decía que él era griego. Entonces, su origen griego lo había metido en muchas cosas de la cultura griega. Y mira lo que dice aquí Pablo a Timoteo y le dice en el capítulo 6, verso 17, a los ricos de este siglo, mándales. O sea, Timoteo ya era una autoridad, ese joven de 20 años era una autoridad en las iglesias de Asia Menor. Y dice, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando tú pones tu mirada en el Dios vivo, tú recibes todas las cosas en abundancia para disfrutarlas, porque no dependes de las riquezas, si hay o no hay. El asunto es que hay personas que llegan a tener algo de dinero y están preocupados por no perder. Y están temerosos de que se les vaya a ir el negocio, de que vayan a perder, en vez de volcarse hacia Dios y entender el propósito por el cual Dios los quiere enriquecer. Pero dice aquí, estas riquezas son inciertas, pero si se enfocan en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, las disfrutaremos. O sea, nunca en la mente de Dios estuvo que hubiera familias sufriendo, batallando, miedosas de perder sus recursos, su patrimonio, nada de eso. Todo es de Dios, todo nos los da Dios. Dios nos ha puesto en las manos cosas para administrarlas y disfrutarlas. Estamos en el tema familias de éxito y te estoy dando este antecedente, ¿verdad? Ahora la pregunta es, alguien se puede estar preguntando, ¿cómo podemos salir de esta condición de dolor en mi familia, de esta mediocridad que está sumergida en mi familia, de esta crisis? ¿Cómo podemos convencer, verdad? ¿Cómo Dios te puede convencer que el plan de Dios para tu vida es mejor que el tuyo? ¿Cuántos tienen planes? ¿Tienes planes? La mayoría de los planes se enfocan en dos cosas, en la economía y en tus hijos, ¿sí o no? Ahora, si haces a un lado eso, ¿qué más planes tienes? Ahora, los planes que tienes para tus hijos y para tu economía, ¿van de acuerdo a lo que Dios te ha hablado? ¿Estás claro en lo que Dios ha dicho? Así que te voy a hablar de dos cosas muy importantes que necesita la familia para su éxito. Primero, la familia para su éxito requiere alimento espiritual. La familia no es un proyecto natural que se alimenta de entretenimiento, comida chatarra, trabajo excesivo, cosas naturales. La familia es un proyecto espiritual y si tú lo ves desde esa perspectiva, entonces entenderás. Porque Dios es espíritu. Porque la familia es un modelo del reino de Dios. Y si tú quieres que tu familia, ¿verdad?, esté ordenada y camine en los principios del reino de Dios, necesitas el alimento espiritual. Tú y yo somos un espíritu en un cuerpo. ¿Cuántos ya están conscientes de eso? Decía la pastora la semana pasada, yo vi la prédica, y decía, ¿verdad? Somos espíritu, ¿verdad? Con unas patitas ahí caminando, ¿no? Un cuerpo. Pero somos espíritu. ¿Sí o no? Tú y yo somos espíritu en un cuerpo. Y lo que siempre nos sucede es que nos enfocamos más en el cuerpo y en el alma. Pero si tú eres espíritu, necesitas alimentar tu espíritu, así como alimentas tu cuerpo y alimentas tu alma. ¿Sabes que el alma también se alimenta? El asunto es que la alimentamos de un montón de chatarra.
mucha chatarra, mucha basura. Estoy hablando de los cristianos. Ay, pastor, ¿de qué está hablando? No le entiendo. Ok. ¿Qué música escuchas? ¿Esas rancheras que te hacen llorar? ¿Las de Juanga? ¿Todavía las escuchas? ¿Y de qué estás alimentando tu alma, tus emociones? De basura. ¿Sí? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, hay una batalla tremenda, ¿no? Con el mundo. Y no te estoy diciendo que te vas a ir al monasterio y ahí te encierras. No hablo de eso. Pero necesitamos entender que estamos metiendo acá dentro a nuestra alma. ¿Qué estás escuchando? ¿Cuáles son las ideas que le das paso para que afecten tu manera de pensar? ¿Le estás dando paso a que estos militares dijeron que hay marcianos? ¿Le estás dando paso a eso? ¿De qué te estás alimentando? Porque de repente ya nos desviamos y vamos por allá, por allá, por allá. Y el enfoque principal lo dejamos. Que el mundo ya se va a acabar, espérame. ¿Se te apareció Dios y te dijo eso? La Biblia dice otra cosa. Entonces, familia no es un proyecto natural, es un proyecto espiritual y tiene principios espirituales para llevar a cabo a tu familia, llevarla a éxito y pasar a las siguientes generaciones. El enemigo vino a destruir cada generación, trabajó en cada generación. ¿Sabes cuántas personas están en tus antepasados? Eso lo vi hace poco en un video. Para empezar, para que tú existieras, tuvo que haber mamá y papá, dos, ¿verdad? Pero para que existiera tu mamá y tu papá, tuvo que haber cuatro, ¿sí o no? Los abuelos. Pero para que existieran tus abuelos, tuvo que haber ¿cuántos? 16. Y luego para que estuvieran los bisabuelos, ¿cuántos? Y para que estuvieran los chosnos y los exabuelos y septeabuelos y hasta la 10ª generación, como 2,000 personas intervinieron para que tú estés aquí. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas de esas generaciones que existieron antes que yo, de esa línea de la cual yo vengo, conocieron a Dios? ¿Cuántos de ellos? Porque normalmente nos vamos con mi abuelo, mi bisabuelo, sí, pero para que existiera tu bisabuelo tuvieron que intervenir muchas personas. Y estamos aquí nosotros, entendiendo que Dios nos ha hecho un llamado. Y nos ha hecho un llamado poderoso. No importa el origen, no importa si fui deseado o no fui deseado, si fui, como decían hace, esa palabra nunca me gustó, pero bastardo, o sea que nunca fui reconocido, en fin. No importa nada de eso. Eso es el pasado. El espíritu de adopción me hace ver que tengo un padre. El espíritu de adopción me adopta como hijo de Dios. Y ese es mi destino, esa es mi condición, eso es lo que ahora yo vivo. Entonces ahora yo quiero que mi familia tenga éxito. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así es que ¿de qué se va a alimentar la familia? De la palabra de Dios. El alimento espiritual que necesitas tú y tu familia no es el psicólogo, aunque mis respetos para el psicólogo. No tengo nada en contra de ellos, pero no es lo que necesitamos. Lo que necesita tu familia es la palabra, el alimento espiritual, porque es vida y es espíritu. Son espíritu y son vida sus palabras. Cuando comes la palabra, meditas la palabra, lees la palabra, memorizas la palabra, entiendes la palabra, tu espíritu se fortalece, se alimenta. ¿Sabes? De repente hay anémicos espirituales. No conocen versículos, no saben la palabra de Dios, no la leen, no se memorizan ningún versículo y cuando necesitan en el día malo están debiluchos y acuden a sus argumentos y a sus emociones y entonces se les cierra el mundo y dicen, no sé qué hacer, pastor. Esta tragedia ya está aquí.
¿Por qué? Porque están debiluchos. Los debiluchos, digan amén. No, no eres debilucho. Fortalécete en la palabra. A los hebreos Dios les dio la clave, les dio la clave del éxito en su peregrinaje, ¿verdad? Estamos entendiendo cómo puede tener éxito mi familia. No importa en la condición que esté. Si está mamá y papá, si solo mamá, si solo papá, no importa. Pero tú puedes tener éxito y puedes dejar un legado a tus siguientes generaciones. Deuteronomio 6, del verso 6 al 9. Esta es una clave que Dios le da a los judíos. Deuteronomio 6. Ellos van a entrar a la tierra prometida, van a entrar a una gran empresa, van a entrar a un gran reto, un desafío que Dios les está haciendo, y Dios les da una clave y les dice algo tremendo. Verso 6, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué tremendo, porque ellos iban a entrar ahí, iban a enfrentar toda clase de enemigos, toda clase de situaciones, porque la tierra prometida estaba habitada por enemigos, pueblos fuertes, temerarios, no tenían ningún reparo en matar, ¿verdad? Eran sanguinarios esos pueblos que estaban ahí, y Dios los quería introducir a esa tierra y les había dado victoria sobre de ellos, pero algo bien importante, la única manera de pelear batallas que les iban a llevar al éxito es a través de la palabra, entender las instrucciones. Por eso les está diciendo, hoy te mando que cumplas estas palabras. Guárdalas en tu corazón, estarán en tu corazón. ¿Cuánta palabra ya está en tu corazón? ¿Cuánta palabra? Porque mira, ahora en las escuelas de desarrollo que estamos ya implementando, vamos a hacer muy énfasis muy fuerte en la palabra, que aprendan versículos, que memoricen la Biblia, que memoricen la palabra de Dios. En la época de los reyes, cuando iban a reinar, ¿verdad? Cuando tú lees todo el libro de los reyes, hay una constante en todos ellos, independientemente que algunos fueron buenos y otros malos, pero todos tenían que transcribir la ley, la pasaban a mano y la transcribían toda y la tenían que memorizar para comenzar a reinar, porque ese era el fundamento para poder gobernar bien. ¿Con qué estás gobernando tu vida? ¿Cómo estás gobernando tu casa? ¿Qué es lo que gobierna tu casa? ¿Cuáles son los principios y valores que rigen en tu casa? Porque esos pequeñitos que están ahí en tu casa no nacieron aprendiendo todo, son como esponjas, tú los tienes que formar. No es suficiente ir a trabajar y traer el sustento, eso no es suficiente. Claro, hay que hacerlo, pero eso no les va a formar valores, ni principios, ni carácter. ¿Qué es lo que estás hablando? Dice aquí, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán primero en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. ¿Cómo hablas con tus hijos la palabra de Dios? ¿Qué les estás diciendo? ¿Sabes? En estos días que vino el nieto, lo llevaron a una tienda y estábamos ahí en una tienda y él agarra un vestido y dice, oye abuelo, esto es de chica, ¿verdad? Y le digo, sí, las chicas lo usan. Ah, y se me queda viendo, ¿por qué me preguntas? Y él me dice, es que mi amigo Diego, allá de su escuelita allá, Madrid, le gustan estas cosas de chicas. Y entonces yo le dije, ¿y tú qué piensas de eso? No, no, yo soy un chico, yo soy niño y uso cosas de niño. Es correcto, esa es tu identidad, hijo. Tú eres un niño, que nadie te diga lo contrario. Sí, abuelo, ya lo sé, y ya se va a jugar. Entonces, ¿qué palabras estás hablando y afirmando con tus hijos? ¿Cómo estás afirmando su identidad? ¿Cómo estás afirmando lo que ellos son?
Y dice aquí que las palabras que están escritas, que las palabras que hoy te mando cumplir, que son principios, leyes y fundamentos, las tengas primero en tu corazón, que sean parte de tu estilo de vida, que sean parte de la manera en que tú te conduces en casa, porque cuando tú se las digas, si tú les vas a hablar de no mentir, ellos ven el modelo en ti. Y ellos ven cómo sus papás no mienten y hablan la verdad y se tratan con honor. Cuando tú vas a decirle a tu hijo, tienes que tratar bien, ¿verdad? A esta persona, él tiene que ver que yo trato bien a las personas. ¿Me explico? Sé congruente. Y por eso está diciendo aquí, y las hablarás cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento los principios tienen que estar en tu boca. ¿Cuántos les enseñan gratitud a sus hijos? Porque si no, ellos van a crecer pensando que todo se lo merecen. El problema es que mamá no va a estar todo el tiempo con ellos. Y cuando vayan a un trabajo o vayan a tener que convivir con las demás personas, van a ser los higaditos. ¿Se entiende? Porque pensarán que todo mundo tiene que darles. Es algo sencillo. Miren, ¿cuántos aman a Jesús? A ver, una pregunta bien hecha. ¿Cuántos aman a Jesús? Levanta tu mano, quiero ver. Todos aman a Jesús. Y yo podría preguntar, ¿por qué? Pues porque me salvó, me dio esperanza, me dio de su espíritu, muchas cosas. Ok. ¿Y cuántos aman su palabra? No podemos amar algo que no conocemos. Si yo conozco su palabra, amo su palabra. O sea, amar a Jesús no es un asunto nada más de cantar y qué bonito, eso es maravilloso, la adoración, la música, precioso. Pero mi adoración se extiende allá a su palabra, mi adoración se extiende a la obediencia. Mi adoración se ve cada día cuando yo estoy obedeciendo. A pesar de que las circunstancias me quieren robar, matar y destruir, yo estoy haciendo lo correcto. Ahí se extiende la adoración. Eso es adorar en verdad. Entonces, en el cristianismo en general, los cristianos, no hablo de esta iglesia, hablo en general. Los cristianos aman mucho a Jesús, pero no aman su palabra, porque si la amaran, caminarían en ella. Se quedaron muy callados, muy callados. Mira, por ejemplo, los judíos rechazan a Jesús, ¿cierto? No lo reconocen como el Mesías. Eso es un pensamiento judío. Pero aman la palabra, aman la escritura. El Antiguo Testamento para ellos es su fundamento. Leen, memorizan, creen, caminan con ese entendimiento. Son disciplinados en la palabra. ¿Verdad? Enseñan a sus hijos, hacen una ceremonia a los 12 años, cuando empieza la adolescencia, ellos los consideran ya que entran a la sociedad como hombres a los 12 años, el Bar Mitzvah, y hacen una, ¿cómo se llama? Una ceremonia donde los declaran a ellos que ya son parte de la comunidad judía. ¿Verdad? Y entonces están obligados a aprender la ley judía. Están obligados y les enseñan, les enseñan. Yo tenía un amigo hace muchos años que era gerente en una sucursal en Polanco y una vez lo fui a visitar. Y entonces yo estaba sentado ahí, él era el gerente de ese lugar y eran puros judíos los que entraban a ese banco. Y entraban los mayores con los chavitos de 12 años y les enseñaban las inversiones, les enseñaban a negociar, cómo tenían que negociar. Y yo le decía, ¿de veras? Me dice, mira, ya mandaba a llamar a uno de ellos y ahí venía con su sombrero negro y sus caireles, ¿no? Y traía a su hijo. Y yo estaba ahí sentado y ya me lo presentaban y todo. Y entonces él le decía, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué intereses me vas a dar? Y entonces, no, mira, sí. Y este señor volteaba con su hijo y le decía, negocialo. Un chico de 12 años. Y el chavito estaba negociando bien todas las cosas que tenía que invertir, cómo invertir. Y yo decía, wow, estos llevan una ventaja tremenda. Y ellos rechazan a Jesús, ¿verdad? Ahora, nosotros los cristianos deberíamos de vivir con una fluidez y abundancia de recursos, porque tenemos a Jesús, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos una naturaleza diferente, ¿verdad? Así que
Cualquiera podría decir, es que es por cultura, ellos ya lo traen genéticamente por cultura, esa es su cultura, el progreso, el avance, el ser productivo, los negocios. Ok, pero ¿sabes qué? Hay una característica en ellos, son obedientes a la ley de Dios. Ahora, nosotros no andamos bajo esa ley, sino la ley del Espíritu, ¿ok? Pero me impresiona que los judíos a donde llegan prosperan, ¿verdad? Y ellos son dueños de un porcentaje muy importante de las riquezas de este mundo. Nada más tienes que ir a Santa Fe, Interlomas y toda esa zona. Es de ellos, es de ellos. Teníamos una amistad que trabajaba, les hacía los trámites es arquitecto este hombre y les hacía sus gestiones de permisos para construir. Y con ellos tenía un montón de trabajo. Todos los edificios que se estaban construyendo en Santa Fe son de los judíos, centros comerciales, galerías y todo ese tipo de centros comerciales son de judíos. Entonces, ¿qué tienen ellos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Cuál es su mentalidad de ellos? Y Dios quiere cambiar la mentalidad en nosotros. ¿Qué estamos pensando nosotros acerca de nosotros mismos y acerca de quiénes somos y acerca de lo que podemos hacer? El tema de hoy es familias de éxito. Estamos hablando de familias de éxito y estamos hablando de que los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos el alimento espiritual. El alimento espiritual te fortalece. El alimento espiritual te hace enfrentar en el día malo, en el día difícil, en el día de las decisiones peligrosas, que tú salgas victorioso. Amén. Y estamos haciendo esa comparativa, ¿verdad? Como cuando van a entrar a la tierra prometida en Deuteronomio, Dios les dice que no se aparten de su palabra, que estas palabras que hoy te mando, que obedezcas, las cumplas, las guardes en tu corazón y las hables a tus hijos. Y el tema aquí es, ¿qué les estás hablando a tus hijos? ¿Qué sale de tu boca? Porque Lucas 6:45 dice, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es un principio poderoso. ¿Quieres conocer a una persona? Escúchala hablar. Deja que hable. Escucha. Yo soy un buen escuchador. Escucho y escucho y escucho y estoy procesando todo aquí, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a ver qué hay de abundancia en el corazón de esa persona. ¿Alguna vez te has detenido a oírte? ¡Ay, soy un tonto! Y tu subconsciente dijo, es tonto, soy tonto. ¡Ay, qué menso! Tu subconsciente lo absorbió. Y sabes, al rato se están estableciendo argumentos y estructuras mentales que te están limitando. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuando viene la prueba, pues no puedo. ¿De qué estás hablando? Porque de la abundancia del corazón. Y por eso el alimento espiritual está metiendo tanta abundancia de lo espiritual, que eso es lo que yo hablo. Y no se trata de no ser realista y cierro los ojos, no pasa nada, no pasa nada, ya Dios mañana me prospera. No, no hablo de eso. No hay que ser irresponsables tampoco. No hablo de eso. Estoy hablando de que ante la crisis, ante la situación que viene a robar, matar y destruir tu vida o tus recursos o tu dinero o tu salud, tú tienes recursos más valiosos e importantes para reaccionar ante eso. Amén. ¿Cómo le vas a hacer? Tu espíritu determina cómo está tu alma. Eso apréndetelo, apréndetelo, apréndetelo. Tu espíritu determina y define cómo va a estar tu alma. Estoy triste, pastor. ¿Y qué dice tu espíritu? Es que estas personas me ofendieron y me llevaron al baile y no bailaste. Te bailaron. Ok. ¿Y luego? Pues así voy a estar como 3 meses. Oye, ¿cómo? O sea, tu alma está gobernando. Tus emociones no renovadas están gobernando. ¿Qué no dice Hebreos 11:3? Que por la fe entendemos. O sea, hay un entendimiento profundo de lo que no se ve, gobierna lo que se ve. Ahí está el principio. Entendemos de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Así que, ¿alguna vez te detienes a oírte? ¿Sabes de qué está hablando tu boca? ¿Y de qué estás pasando horas y horas y horas? ¿Qué le estás transmitiendo a tus hijos? ¿Les transmites cosas buenas o palabras ociosas? Porque de toda palabra ociosa hemos de dar cuentas, dice la Biblia. No me diga eso, sí. De toda palabra ociosa vas a dar cuentas. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante este proverbio que escribe Salomón. Dice aquí, instruye al niño, enséñalo desde niño cuál es su propósito, enséñalo desde niño quién es su Dios. Al único Dios verdadero, poderoso, proveedor que van a conocer es el que tú les modeles. No, ya cuando sean grandes, ellos que crean en lo que quieran. No, 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 no es así, porque el mundo está diciendo, sí, mami, sí, papi, perfecto. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Y entonces el enemigo dice, de acuerdo contigo, mami, de acuerdo contigo, papi, cuando sea grande, ellos que crean en lo que quieran. Y entonces el enemigo tiene un plan con ellos. ¿Y sabes en qué van a creer? En la influencia que van a estar recibiendo del mundo. Yo creo que todo niño desde pequeño deberíamos de explicarle lo que es la fe y creer en un Dios que no se ve. Deberíamos de hablarles. Tal vez no en un estudio bíblico, por supuesto que no, no estoy hablando de eso, pero ellos tienen que ver en la vida diaria a Dios, cómo es Dios con nosotros, cómo amamos a ese Dios, cómo ese Dios está con nosotros, Él es el proveedor. Cómo cuando llegas del trabajo te sientas con ellos a platicar y les dices, hijo, hoy me fue muy bien en el trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces le empiezas a explicar. No solo den gracias, Diosito, te damos gracias por los alimentos. Explícales más que eso. Diles que no es un Diosito pequeño, que es un Dios grande, poderoso, maravilloso. Aquí en México hablamos todo en diminutivo, ¿verdad? Échate un taquito, un cafecito, una conchita. Es una manera de pensar. Pero no, nuestro Dios es grande, es poderoso. Denme 5 minutos y ya termino. Es que esto es largo y vamos a ir a partirlo en dos partes para la otra semana. Pero te quiero decir esto, ¿sabes que hay tantos hijos de cristianos que cuando llegan a la universidad se confunden con las teorías de las filosofías y la evolución? Porque no hubo padres que los afirmaron y les explicaron en los principios del reino. Entonces, cuando empiezan sus primeros años de universidad, se va disipando eso que ya creían un poco acerca de Dios y terminan por ser ateos. Esto lo hemos visto muchas veces. Entonces, por favor, cuando nuestros hijos lleguen a la universidad, que ellos lleguen bien firmes en quién creen, quién es su Dios proveedor, quién les proveyó todo lo necesario para que estén en esa buena escuela, si van a una buena escuela, o quién les abrió, ¿verdad?, el camino para que pudieran ser aceptados en la universidad. Por cierto, felicidades a los que entraron a la escuela, que fueron aceptados. Entonces, aquí viene esa parte porque vas a empezar a escuchar filosofías de los maestros, los amigos, mucha influencia que vas a empezar a escuchar y ahí va a ser una prueba tremenda para tu fe. Papá, necesitamos hacer un esfuerzo con ellos para enseñarles lo que es correcto. Quiero leerte esto y termino. En una ocasión hablé con una persona que se congregó con nosotros por un tiempo, hace años. Y me dice, pastor, me esforcé por ayudar a mi hijo a estudiar una carrera profesional. Y hoy es un profesionista, pero no sabe si Dios existe o no. Tiene confusiones. No sabe en qué creer. Me esforcé por ayudarlo a que se graduara de una carrera. Es un excelente ingeniero. Me esforcé que no le faltara nada, pero hoy mi hijo no sabe si Dios existe. Y dice que todo depende de qué tanto se esfuerce él y que sus esfuerzos le llevarán a triunfar en la vida. Tremendo, ¿no?
Así que lo que necesita la familia para tener éxito es alimento espiritual. Vamos a seguir con este tema. Y lo segundo es prioridades definidas. Eso también lo vamos a hablar la otra semana. Son dos cosas muy sencillas, alimento espiritual y prioridades definidas, bien claras, ¿verdad? Si ellos no saben, ellos no entienden, ellos no adoptan esa cultura de congregarse, ¿tú crees que se van a congregar cuando sean grandes? No se van a congregar, no les va a interesar, no van a entender que eso es prioritario y que honran a Dios y nada de eso. ¿Me explico? Entonces, familias de éxito, amén.